Bienvenidos a esta masterclass de autoconocimiento. Voy a esperar un ratito a ver si van ingresando. Hoy vamos a tener una clase maravillosa sobre autoconocimiento. Vamos a ir compartiendo pantalla. En las clases anteriores fuimos trabajando el vínculo paterno, el vínculo materno. Trabajamos en los autos, reconocimientos por parte de nuestros padres, nuestras almas. Y hoy vamos a trabajar en nosotros mismos, que es muy importante para aprender a conocernos. Bienvenidos, bienvenidos a esta masterclass de autoconocimiento que va a constar de dos clases este lunes y dentro de 15 días, porque yo el lunes que viene no voy a estar, pero vamos a tener la segunda parte, así que muy bienvenidos. Y bueno, les contaba que uno de los primeros pasos principales para poder autoconocernos es que nuestros padres nos conozcan a nosotros. Por eso en las clases anteriores hicimos el ejercicio de reconocimiento paterno y materno. Esta parte es fundamental, ya que uno de los conflictos que podemos tener por falta de identidad es la falta de reconocimiento por parte de nuestros padres. Una vez que nosotros ya tenemos ese reconocimiento donde miramos a papá y le dijimos, papá, reconoceme, soy tu hija, mi nombre es, ¿no? Le decimos nuestro nombre completo y a papá también, papá, tu nombre es, ¿no? Y lo mismo hacemos con mamá. Si ese ejercicio lo podemos hacer con dos sillas, ¿sí? Poniendo dos sillas y haciendo estos reconocimientos, ¿sí? Estoy con un poquito de tos, por eso no di las clases anteriores. Con lo cual es muy importante entender que el autoconocimiento viene después de ese primer paso. Muchas personas que no se reconocen a sí mismas es porque no tienen este reconocimiento de almas, ¿no? Recordemos que siempre vamos a estar hablando de almas, de orden, del orden del amor, ¿sí? Que justamente tiene que ver con esto de las generaciones, ¿sí? Reconocer que nuestros padres van atrás de nosotros, nosotros miramos hacia el futuro y así vienen los hijos hacia adelante, ¿sí? Pudiendo reconocernos. Entonces, por eso es tan importante entender que autoconocernos nos va a ayudar mucho con los vínculos, nos va a ayudar con nosotros mismos en el sentido de empezar a darnos cuenta qué nos gusta, qué no nos gusta, qué es lo que, por ejemplo, a mí me pasaba que antes de no reconocerme, no sabía bien qué era lo que me gustaba en comidas, no sabía, me regalaban cosas y yo decía, pero ¿qué estoy transmitiendo al otro? Que el otro no se da cuenta, ¿no? De lo que a mí me gusta, ¿no? De identificar, por ejemplo, los colores que me pongo. Entonces por ahí me regalaban cosas que no tenían que ver conmigo. Y ahí empezaron como mis planteos, ¿no? ¿Realmente me estoy conociendo a mí misma? ¿El otro me conoce a mí? Esta parte es importantísima y el primer paso que nosotros tenemos que dar para poder autoconocernos es reconocer nuestros nombres completos. Desde la numerología, reconocer nuestros nombres completos tiene una gran importancia, ya que el primer nombre representa la infancia, el segundo nombre representa la adolescencia y el apellido o los apellidos el resto de la vida. Si no tengo segundo nombre, el primer apellido, si tengo los dos apellidos, lo reemplazan. Si no tengo eso, por lo general, dentro de la numerología, o la adolescencia o la infancia pueden llegar a ser difíciles o un aprendizaje, ¿sí? Pero básicamente es muy importante identificarnos dentro del autoconocimiento quiénes somos, cuál es nuestro color favorito, cuál es nuestro animal favorito, qué es lo que me gustaría que me regalen para mi cumpleaños, por ejemplo, cuáles son mis metas, mis objetivos, mis dones, mis talentos, ¿sí? Es muy importante entender que al reconocernos en nuestros dones y nuestros talentos, vamos a ser cada vez más felices, reconociéndonos lo que nosotros realmente nos gusta, ¿no? Y deseamos. Por eso yo siempre en estos talleres recomiendo que hagan esta pregunta durante 21 días. ¿Qué es lo que a mí realmente me hace feliz?
La persona que no se autoconoce, que no se pone en primer lugar, que no se prioriza, le cuesta, obviamente viene de la mano de la desvalorización, ¿sí? Viene de la mano de la falta de prioridad. Muchas personas, yo les pregunto quiénes son y por ahí la persona que por ahí es 100% médica, te va a decir soy médica, hola Jackie, bienvenida. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros somos madres al 100%, vamos a decir quiénes somos madres, ¿sí? Y la realidad es que eso lo vamos a hacer después. Hablando desde el ser, es muy importante identificar quiénes estamos siendo en estos momentos o quiénes queremos ser en estos momentos. Pero el quién soy nos va a identificar justamente esto que tiene que ver con mi nombre completo, ¿no? Identificarme primero con mi propio nombre, porque nuestra alma eligió desde la numerología, salvemos que el alma elige a los nombres, ¿sí? A veces viene, no sé, por ejemplo, mi mamá me puso el nombre, mi primer nombre es Noelia. Entonces, como los nombres son mantras, nosotros lo podemos cantar y decir Noelia, 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 ¿no? Por ejemplo, cantar nuestros nombres nos da también una elevación energética a nuestro nombre, ¿no? A modo de mantra, ¿no? Por eso cuando nosotros decimos me, sí, me, sí, me, sí, no estamos como alentando. Lo mismo pasa con nuestro nombre. Hasta nuestro nombre se puede limpiar, ¿no? Por ejemplo, con un péndulo podemos limpiar, ¿no? Todo lo que trajo, porque nuestro nombre completo es parte de nuestro autoconocimiento y también nuestro nombre completo en numerología nos va a dar también nuestra cantidad de karma, ¿sí? Cuánto karma nosotros traemos sin resolver, ¿no? Porque a cada número, ¿no? Se le aplica, a cada letra se le aplica un número. Esto lo vemos en la formación de numerología, por ejemplo, y por eso la práctica de la numerología es un gran autoconocimiento, porque nos va a dar características positivas, características negativas, ¿sí? Por eso es tan importante entender el autoconocimiento, ¿no? Y después empezar a definirnos quiénes somos como profesionales, ¿no? Por ejemplo, yo me defino como master coach holística, ¿sí? Porque doy clases, porque soy coaching, ¿no? Y porque doy formaciones profesionales, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener una definición profesional y una definición personal. La definición personal nos la va a dar nuestro nombre completo. Por eso es tan importante identificar quién soy yo, ¿sí? Y después con eso todo, sí, cómo soy yo, ¿sí? Entonces ahí podemos describir 10 características de cómo soy. Soy creativa, soy maravillosa, soy comunicativa, soy sanadora, ¿no? Soy talentosa, exitosa, ¿no? Entonces podemos identificar varias características cuando nos empezamos a conocer. Por eso es tan importante conocernos nosotros mismos para que el otro también me conozca, ¿no? Y muchas veces le decimos al otro, pero vos no me conocés, no me decís, no me regalaste algo que a mí me gustaba. Y pero el otro no tiene la culpa. Nadie siempre es culpable, ni siquiera nosotros mismos. Tenemos que aprender a amarnos, a valorarnos y a conocernos. Cuando nosotros realmente nos conocemos, el otro también nos conoce. Pero como les decía, es importante siempre arrancar por el reconocimiento de las almas, ¿sí? Por parte de los padres, para que nosotros no suframos ese conflicto de identidad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos conocemos, empezamos a tener un norte, sabemos para dónde vamos, para dónde nos dirigimos, ¿sí? Bueno, acá en la presentación yo pongo justamente mi nombre completo, Noelia Jimena Mazunik, para empezar a identificar todos los nombres. Así que a partir de ahora, cuando nos pregunten quiénes somos, tenemos que decir nuestro nombre completo. ¿Sí? Esa parte es importantísima. De hecho, pueden escribir su nombre completo 18 veces para activar sus nombres. En numerología, esta actividad es muy linda y justamente la hacemos para aprender a reconocernos a nosotros mismos en eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hola, bienvenida, Vane, a esta masterclass de autoconocimiento. Arrancamos hace un ratito, pero después pueden verla completa. Entonces, como les decía, soy terapeuta holística, soy máster en varias técnicas, en la formación de numerología, sistemas de transformación, soy trainer, ¿sí? Estamos ahora en una propuesta de
que puedan comprar el curso de numerología completo de nivel 1 de numerología integral por la tienda app, ¿sí? Que la pueden tener de una manera muy fácil, pueden descargar las clases, son 5 clases, tienen prácticas, incluye numerología empresarial y realmente es un gran complemento a esta máster de numerología, perdón, esta máster de autoconocimiento porque la numerología nos imparte mucho en ese autoconocimiento. Bueno, y como ustedes ya saben, tengo muchos años de experiencia en esto, así que por eso me habilita a poder dar estas formaciones y estas máster. Bueno, los invito a seguirme por las redes sociales. Esta clase se va a pasar también por YouTube, por GM Holística, por TikTok, por Instagram, por Facebook, ¿no? GM Holística y van a tener siempre toda la información. Así que si no me siguen, les pido que me sigan. Pongan me gusta, un comentario, que eso ayuda muchísimo. Bueno, ¿qué vamos a ver en estas 2 clases? Vamos a ver la definición de autoconocimiento, frases de autoconocimiento, los 4 elementos, somos un alma que eligió un cuerpo. Vamos a ver quién soy yo con la numerología humanística, como les decía hace un ratito, el poder de nuestros nombres, poder verme a mí mismo con gran potencial, mis talentos y mis dones, ¿no? Uno, a medida que va pasando el tiempo, nos vamos identificando, ¿no? Si somos mejores para tocar un instrumento, si somos buenos para danzar, por ejemplo, si somos buenos en pintar un cuadro, en hacer ejercicios, si somos buenos con la palabra, con el consejo. Sí, es muy importante identificarnos en qué nosotros nos sentimos talentosos o tenemos un gran potencial. ¿Para qué nos sirve eso? Para después poder desarrollarlo, después desarrollarlo en plenitud, ¿no? ¿Y qué nos permite la numerología? Por ejemplo, hacernos una carta numerológica, darnos mucho de estas características cuando nosotros no nos conocemos. Entonces, por ejemplo, yo como 9 tengo, ¿no? Las características de ser escritora, de ser consejera, de ayudar a la humanidad, ¿no? De ser altruista de, de la generosidad, ¿no? Entonces uno empieza a conocerse en profundidad y el conocernos nos permite ponernos en nuestro camino de vida, nos permite seguir ese camino que nuestra alma eligió en ese propósito, ¿sí? Por eso es tan importante, más allá del autoconocimiento, que es amarnos, aceptarnos, querernos, es poder identificar cuál es el propósito que trajo nuestra alma y eso es importantísimo seguir. Entonces, potenciales y obstáculos, todo es posible, los primeros pasos para conocernos, detectar procesos de desvalorización, eso es importantísimo. Vamos a hacer una meditación activa para valorarnos, amarnos, aceptarnos, va a ser un encuentro con nuestro ser y nuestra alma, nuestro compromiso con nosotros mismos, una vida ideal y tú con la metafísica, el amor incondicional, emociones de orgullo y compasión y perdón, ¿sí? Porque es muy importante para poder autoconocernos, también identificar, ¿no? Nuestros errores, nuestros fracasos, ¿sí? Porque de los fracasos también nosotros aprendemos. A mí me ha pasado muchas veces de tener que fracasar y el fracaso es una parte del aprendizaje muy importante para poder pasar esos pasos, ¿no? Y seguir avanzando, seguir avanzando. El fracaso es importante aprender que es parte del autoconocimiento. Fracasamos para después, como yo siempre digo, es redoblar la apuesta. ¿Sí? Entonces, Robert Schuller decía, fue un pastor evangelista y orador motivacional, que nos dejó una frase muy importante para aprender, ¿no? Que tiene que ver con aprendernos a conocernos en verdad para poder vivir, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Y es que resulta innegable que a partir de ese autoconocimiento nos aceptamos y en consecuencia nos amamos porque llegamos a tener esa conciencia plena de nuestras potencialidades y los aspectos a mejorar, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con que cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, amamos nuestra vida, aceptamos la vida y la tomamos, por eso también cuando hacemos un ejercicio de constelación tomamos
tomamos la vida y al tomar la vida nos estamos tomando nosotros mismos, nos estamos tomando en el amor, nos estamos tomando en nuestros propósitos, en nuestras potencialidades, reconociendo que venimos a ser seres, que venimos a ser felices, que venimos con un propósito de vida y después, bueno, tenemos propósitos individuales, ¿no? Como por ejemplo el mío, viajar, dar conferencias, dar estas charlas que me encantan para ayudar a la humanidad, ¿no? Entonces es importante que esos sueños que nosotros vamos teniendo es ponerlos como meta y empezar a reconocer esos sueños. Entonces cuando nos reconocemos a nosotros mismos podemos reconocer esa dirección, ese norte que venimos a hacer. Por eso es muy importante aprender a conocernos a nosotros mismos de verdad, ¿no? ¿Quiénes somos? Después sí podemos definir quiénes queremos estar siendo en estos momentos para entrar en coherencia emocional, que es el ser, el pensar, el alinear, ¿no? El ser, el pensar, en lo que vamos, quiénes somos, ¿no? Y qué es lo que queremos tener, qué es lo que queremos lograr. Cuando entramos en coherencia, bienvenidos a todos, Grace, bienvenidos a todos los que están en Instagram ingresando en esta máster de autoconocimiento. Entonces, en un mundo tan cambiante y vertiginoso como el que nos ha tocado vivir, el autoconocimiento es escaso, aunque todo depende de los ámbitos por lo que nosotros nos vamos moviendo. Es más frecuente estar pendientes de la aceptación externa y de los juicios que se van emitiendo, porque ¿qué pasa? Cuando la persona no se autoconoce, cuando la persona durante toda su vida fue desvalorizada, cuando la persona le costó poder identificarse quién era, porque quizás pasó por situaciones, como les decía, en la que otros nos dijeron que por ahí cómo no llegamos a un 10, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ahí mamá, papá pretendían, en vez de decirnos, ¿no? Te felicito porque te sacaste un 9 y no, ¿y por qué no te sacaste un 10? ¿No? Como que nunca era suficiente para los demás y por eso tampoco era suficiente para nosotros. Con lo cual es importante empezar a sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Hay un libro que yo siempre recomiendo que se llama Autoboicot de Bernardo Estamateas, donde él nos propone hacer un ejercicio de sentirnos orgullosos de nosotros mismos, empezar a notar por lo cual me sentí orgullosa por mí, no por lo que yo hice, sin esa expectativa de ser siempre un 10, ¿no? Porque también está bien ser un 8, también está bien ser un 7, y si nos sacamos menos de esa nota también está bien, porque ese fracaso viene a redoblar la apuesta y aumentar qué es lo que yo necesito para llegar a ese punto objetivo que queremos lograr, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa? La persona que no se autoconoce siempre está buscando la aprobación de los demás, que el otro me diga, ay, estoy orgulloso de vos. Y casi siempre esas aprobaciones las buscamos por parte de los padres, ¿no? Si no la tuvimos. Entonces, el fracaso o las desvalorizaciones intelectuales empiezan a nuestra mente a hacer un programa por el cual el cerebro está condicionado a través de ese mensaje. Por eso es importante empezar a revertir esos mensajes que están dentro de nuestro inconsciente y empezar a trabajar en esa valoración, ¿no? En esa valoración y en esa autosuperación. Entonces dice, es más frecuente estar pendientes de la aceptación externa, ¿no? De esos juicios que se emiten y de distorsionar nuestra imagen para mostrar aquella que los demás quieren ver de nosotros. ¿Sí? Por eso es tan importante la autoaceptación de nosotros mismos. Autoconocerse es más complejo y más satisfactorio. Requiere curiosidad, sinceridad y valentía. El proceso te permite alcanzar tus metas, ¿no? Por eso es tan importante tener siempre, siempre metas, siempre es tener sueños y jamás rendirse ante las situaciones o ante los problemas. Las situaciones difíciles siempre van a estar presentes en la vida, siempre va a haber una situación presente difícil. Hola Patti, bienvenida a mi corazón.
Y esas situaciones que se nos presentan con dificultad es para un mayor aprendizaje, porque venimos a aprender de deudas kármicas que hemos dejado de vidas pasadas, venimos a aprender de las emociones no resueltas por nuestros ancestros y venimos a aprender de cosas propias, ¿sí? Entonces siempre va a haber una situación a la cual tengamos que enfrentarnos, a la cual tengamos que pasar, a la cual tengamos que superar, aprender, aprender a vincularnos con las personas, que creo que es una de las cosas más que viene a trabajar el ser humano, es aprender a vincularse con el otro desde la amorosidad, desde el cariño y encontrar siempre muchas soluciones para los problemas. Sí, muchas soluciones. A ver qué dicen en chat. Loli dice, mamá siempre me decía, ¿por qué no un 10? Claro, claro, Loli. Justamente, Patti dice, perdón, la hora no hay problema, Patti. Igual queda grabado, después lo pueden volver a ver. Exactamente, entonces, y los padres siempre esperaban, ¿no? O por ahí nos decían, no, pero si lo único que haces es estudiar, ¿no? ¿Cómo no te sacaste un 10? Y al niño, ¿no? Que por ahí se esmeró por ese 10, pero que no lo pudo hacer, era un fracaso, ¿no? Fracaso, o porque quería que mi papá se sintiera orgulloso de mí. Muchas veces, ¿qué hacemos? Desde la biocodificación, seguimos la misma profesión que los padres. ¿Por qué? Porque buscamos ese reconocimiento que no tuvimos, ¿no? Podemos identificar que en una falta de autoconocimiento viene el, el reconocernos a nosotros mismos, ¿no? Para poder reconocernos y no tener este conflicto de identidad. Entonces, cuando nosotros nos reconocemos, el otro empieza a reconocernos. Pero si desde las almas de los padres no hay un reconocimiento, nos va a costar a nosotros mismos hacernos responsables de nuestros cambios, ¿sí? Por eso yo cuando doy mis formaciones, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos antes de cualquier otro ejercicio es reconocernos, porque ahí nosotros podemos tomar la potestad de ser responsables de nosotros mismos de los cambios, ¿sí? Por eso es muy importante trabajar en ese primer paso y después seguir con esto, ¿sí? Por eso hicimos primero vínculo del padre, vínculo de la madre y ahora recién con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, es curioso, pero en otras ocasiones el proceso se ve interrumpido por la apariencia del ego. Pero no es cuestión de imponernos y de hacer que todo circule a nuestro alrededor, sino de saber quiénes somos, qué queremos y qué rol queremos desempeñar en la sociedad. Esta parte es importantísima, ¿no? ¿Cómo me paro yo ante la sociedad? ¿Qué es lo qué es esa parte que formo, ¿no? En eso que queremos, en eso que queremos lograr o que venimos a hacer. Por eso podemos definir a lo largo de nuestra vida nuestro ser. El ser sí lo podemos definir en varias partes de nuestra vida. Por ejemplo, ser millonarios, ser profesores, ser amoroso, ser intelectual, ¿no? Ser cariñoso, ¿sí? Entonces eso va a depender de lo que nosotros queremos lograr para hacer y tener en nuestra vida. Entonces ahí definimos, esto es muy del coaching, ¿no? Yo soy coaching ontológica, y el ser es una de las partes que más se definen. Por eso es importante saber quiénes somos, qué queremos y qué rol queremos desempeñar. Cuando esto lo tenemos claro, se nos va a hacer mucho más fácil la vida, ¿no? Vivenciar en esta vida. Porque justamente estamos definiendo una parte muy importante de nuestro ser. Entonces, es habitual que nos movamos entre esos extremos, ¿no? Querer agradar a los demás y creemos más importantes en los buenos y en los malos momentos, ¿no? Hoy vamos a ver qué es el conocimiento y para qué te puede servir desarrollarlo, ¿sí? Entonces, vamos a dejar de querer agradarle al otro cuando nosotros realmente nos agrademos a nosotros mismos, ¿no? Como decía Luis Hay que decía, mírate en el espejo en su libro Usted puede sanar su vida, que es un libro que yo siempre vuelvo a ese libro, porque es un libro que siempre nos va a guiar. Si no lo tienen, compren de una manera física o ténganlo en PDF. Pero ese libro es un gran punto de partida que nos va a ayudar a amarnos y a querernos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué nos invita Luis Hay? A mirarnos en un espejo,
a mirarnos y decirnos, me amo, me acepto, me apruebo, pero también al mirarnos estamos mirándonos a nosotros en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo mental, en el emocional, en el alma, estamos reconociendo quiénes somos internamente y externamente, ¿sí? Por eso, una de las cosas que más me gusta de estas formaciones, de dar estas masterclass de autoconocimiento, es poder encontrarnos con nosotros mismos. Es como una cita con nosotros mismos. Bienvenidos, bienvenidos, Anita, bienvenida a esta masterclass de autoconocimiento. Entonces, vamos a ver qué significa, ¿no? El conocernos. ¿Qué significa la definición de autoconocimiento? El autoconocimiento consiste en conocernos profundamente a nosotros mismos, sabiendo entender nuestras emociones, nuestros defectos, nuestras cualidades y los problemas en cualquier contexto. ¿Cómo resolvemos nosotros los problemas ante las situaciones? ¿No? ¿Cómo las podemos resolver? Esta es una parte muy importante. Muchas personas les cuesta resolver las situaciones. Entonces, si hay algo que aprendí en biocodificación es poner de 10 a 20 soluciones para un problema. Entonces ahí nos abrimos a las posibilidades que nos puede dar el universo como respuestas y nosotros abrimos nuestra mente al para qué, ¿no? ¿Para qué vino ese problema? ¿Para qué tengo que resolver eso que vino a mi vida? ¿No? Entonces, sabemos que el otro va a ser algo, ¿no? Lo vamos a ver en espejo y que nosotros debemos resolver. Por eso es importante, hay un ejercicio que me gusta mucho de Luis Hay que dice, con aquella persona que vos te estás llevando mal, anota tres cosas que te están haciendo mal o que vos ves en el otro. ¿No? Tres cosas, anotarlas. Y cuando nosotros la anotamos, una vez que ya la anotamos, nos vamos a dar cuenta qué es lo que nosotros debemos trabajar en nosotros mismos. Aquello que me molesta del otro es algo que yo tengo que trabajar. Por eso cuando yo cambio, el entorno cambia. Si yo me amo a mí misma, me acepto, el otro me va a amar y me va a aceptar. Por eso esta parte es muy importante, aprender a autoconocernos. Entonces, y como seres humanos, no somos seres perfectos, ¿sí? Si bien somos a imagen y semejanza de Dios, no tenemos una perfección. Podemos tener un ojo más grande, un ojo más chico, una pierna más larga, la otra más corta, ¿no? No somos seres totalmente perfectos. Entonces venimos también a trabajar esas, porque muchas personas me dicen, soy demasiado autoexigente, ¿no? Entonces, el ser exigente, es bueno. ¿Sí? Las personas dicen, no, ¿cómo ser exigente? No, perfeccionista va a ser bueno porque uno va aumentando esta vara, ¿no? Del fracaso, para decirlo así. Pero una de las cosas importantes que tiene que ver con eso es la exigencia, es una parte de la ambición y la motivación que debemos tener para poder lograr ganar esa carrera si estamos haciendo una carrera, el lograr llegar a la meta, ¿no? El lograr llegar a ese proyecto, a ese propósito. Entonces, es parte de la ambición, de la persistencia, de la resistencia, de la disciplina, del hábito que tenemos que tener para llegar a ese objetivo, ¿no? Y ponernos una meta quizás a corto plazo, decir, bueno, de acá a 3 meses voy, ¿qué es lo que necesito lograr para llegar a eso? ¿Sí? Entonces, por eso es importante, cuando las personas nos exigimos, no a la exigencia de no escuchar nuestro cuerpo, ahí ya es donde más se marca la diferencia. Si yo me estoy autoexigiendo en algo, pero mi cuerpo me está diciendo basta porque me agoté, hay que darle ese descanso al cuerpo y aprender a escucharnos también. Esa parte es muy importante y es parte del autoconocimiento, ¿no? Pero también es llegar a esa meta y ese objetivo que nos pusimos. Es súper, súper importante eso, ¿sí? Entonces, volviendo a la definición de autoconocimiento, el autoconocimiento consiste en conocernos profundamente a nosotros mismos, sabiendo entender nuestras emociones. Ay, perdón, gente, estoy con esta tos. Entonces, cuando nosotros aprendemos a gestionar nuestras emociones, el cuerpo deja de enfermarse,
¿sí? Y por eso el autoconocimiento es parte de entender cómo funcionan nuestras emociones, cómo nosotros gestionamos el miedo, cómo nosotros gestionamos la ira, el enojo, la bronca, ¿no? ¿Cómo la gestionamos? Es muy importante entender que esa gestión emocional es parte de nuestra propia sanación, ¿sí? Porque obviamente una emoción, desde la biocodificación, sabemos que una emoción que no gestionamos se convierte en una enfermedad en el cuerpo, ¿sí? Es la solución que encuentra el cuerpo para eso. Por eso es tan importante en el autoconocimiento cómo voy a gestionar yo esa emoción, ¿sí? Se trata de ser sensible a tus propias emociones y a cómo te comportas en momentos en que las emociones aparecen. Por ejemplo, cuando experimentamos felicidad, ¿no? Tristeza, enfado, miedo, sorpresa. Identifica si las personas, ¿no? Notan si estas emociones te han traído resultados positivos o negativos. Si yo era una persona muy impulsiva, cuando empecé a estudiar, antes de estudiar coaching, me di cuenta que era una persona, tenía personalidad controladora. Una personalidad muy impulsiva, que siempre decía lo que pensaba, ¿no? Yo le digo a eso sincericidio, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasaba? Con el tiempo me di cuenta estudiando coaching, estudiando biocodificación, que uno puede gestionar el impulso, ¿no? Porque el cerebro está basado en tres capas específicas, que una es el reptiliano, que es el espacio más viejo del cerebro, después viene el límbico y después viene el neocórtex. Cuando nosotros estamos gestionando la emoción, la podemos llevar hacia la racionalidad, que es el límbico, y de la racionalidad la llevamos al neocórtex o neurocórtex. Si nosotros lo dejamos en el espacio reptiliano, va a ser desde el impulso y no va a ser una gestión emocional. En cambio, cuando nosotros podemos gestionar es cuando podemos racionalizar esa emoción, ¿sí? Entonces ahí sí podemos aprender a gestionar el miedo, el enfado, la rabia, ¿sí? Porque el cerebro automáticamente va a poder decir, bueno, viene la situación de miedo y del miedo la va a poder racionalizar y ver cuáles son las opciones que tiene ante esa situación de miedo. Lo mismo con el enojo. No, bueno, viene el enojo, lo que sabemos que teniendo en ese espacio y llevándolo al espacio del neocórtex, podemos racionalizar esa emoción, ¿sí? Por eso es tan importante identificar, ¿no? Esto de cómo soy yo ante las situaciones y las personas. Identificar que uno puede empezar a racionalizar ese impulso que viene de muy viejo en el cerebro, que es el espacio más viejo del cerebro, el reptiliano, y empezar a tener nosotros el control emocional. Por eso es que una emoción se puede gestionar, ¿sí? Entonces, el conocimiento de sí mismo o el autoconocimiento es el saber que una persona adquiere sobre ella misma. En términos psicológicos y espirituales, durante, ¿no? toda nuestra vida y sobre la base de sus propias experiencias y la introspección. ¿Qué significa la introspección? Significa encontrarnos a nosotros mismos. Una introspección significa ir hacia adentro de nosotros y encontrarnos, ¿no? Introspectivamente, muchas veces en espacios de silencio, es muy importante entender. Y por eso acá, una de las cosas, ¿no? que se ve acá en las imágenes, que te estoy pasando por Zoom, es escribir, escribir en mi amor propio, escribir mi autoconocimiento, ¿no? Escribirme a mí misma y desarrollarme. Quizás a veces hasta, como les decía, como el ser uno lo puede modificar, hasta podemos poner hasta 20 maneras de crearnos a nosotros mismos, ¿sí? Cómo crearnos a nosotros mismos ante los vínculos, ante el trabajo, ante la abundancia, ante la prosperidad, ¿no? Crearnos en ese vínculo con nosotros mismos. De hecho, cuando yo estudié coaching y hablaban de los vínculos, ¿no? Que el resultado de un vínculo es igual a la relación que nosotros vamos a tener.
Y lo primero que tenemos que trabajar es en el vínculo con nosotros mismos, cómo nos enjuiciamos a nosotros mismos, qué críticas nos estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos estamos criticando, que no nos estamos aceptando a nosotros mismos? Entonces, lo primero que hay que trabajar es en dejar de enjuiciarnos y dejar de criticarnos, ¿no? Y esa es una de las partes más importantes, empezar a abrazar aquello que ya que no nos gusta de nosotros mismos o que estamos en esa autocrítica constante. Ay, no, pero no, qué fea tengo la piel, ay, no, pero qué feo tengo el pelo. Entonces, en esa autocrítica estamos constantemente fomentando esa mala alimentación a la autocrítica, ¿no? Entonces, lejos de criticarnos es empezar a decir, amo mi pelo, amo mi piel, amo mis labios, mis uñas, ¿no? Empezar a hablarnos lindo a nosotros mismos y en esa introspección empezar a encontrarnos. Y obviamente que cuando uno se encuentra va a encontrar las luces y las sombras. ¿No? Las luces, que son todas esas potencialidades que podemos encontrar, pero también tenemos que aprender a abrazar nuestras sombras, abrazar a esos miedos, abrazar esos traumas, abrazar aquellas cosas que nos pasaron en el pasado porque nos hicieron aprender, ¿no? Entonces es empezar a abrazarnos en todo lo que pasó en nuestra vida y empezar a hacer esa integración. El autoconocimiento es el yin y el yang. ¿No? Esa imagen, ¿vieron? Del yin y el yang, que donde está el negro hay un agujerito, un circulito blanco, y donde está el blanco hay un circulito negro. Somos esa integración, ¿no? Del yin y el yang, de esos elementos. Por eso es tan importante entrar en esos equilibrios, ¿no? Femeninos, masculinos, y en ese autoconocimiento también es importante encontrar un equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando nos conocemos mejor, nos resulta más fácil alcanzar nuestros objetivos en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los procesos y tenernos paciencia también en esos procesos. El autoconocimiento aún no ha sido definido por la Real Academia de la Lengua Española, pero es ampliamente utilizado en psicología, en coaching, en educación y en el ámbito empresarial. Es el autoconocimiento. Es una herramienta básica en el desarrollo personal que nos lleva a alcanzar nuestros objetivos claves y a seguir progresando y mejorando como personas profesionales. También debes saber que se requiere dosis importantes de objetividad y compromiso. Sin embargo, no te asustes porque puedes lograrlo. En la parte del compromiso es otra cosa que se estudia mucho en coaching, ¿no? Primero es importante tener cuál es la meta y el objetivo por la que voy a tener que desarrollar todas esas habilidades, ¿no? Por ejemplo, yo cada vez que hago una formación, una máster, un curso, ¿no? Investigo, hago yo mis propios PowerPoint, me pongo creativa, soy una persona que manifiesta, ¿no? La creatividad. De hecho, hace poquito hice un libro, ¿no? Como lo vieron ustedes en las redes sociales. Entonces, cuando uno se pone creativo y tiene confianza en uno mismo, los otros también empiezan a confiar. Por eso es importante, el primer paso es comprometernos con nosotros mismos en aquel objetivo que vamos a lograr, ya sea bajar de peso, ya sea escribir un libro, ya sea un nuevo trabajo, ya sea cualquier objetivo o meta, viajar o la meta que ustedes tengan, es tener esa cuota, dos cuotas, la de confianza en el universo, que eso se va a lograr, y la otra es confiar en ustedes mismos con ese compromiso que requiere ese objetivo, ¿sí? Es comprometerme con ese sueño, con esa meta, ¿sí? El compromiso es una parte fundamental del autoconocimiento para comprometerme conmigo misma en aquel objetivo que quiero lograr o alcanzar, ¿sí? Si no hay un compromiso, no hay una
es total, no me estoy comprometiendo totalmente con ese objetivo que yo quiero lograr. Y no le voy a poner toda esa energía. Y por ahí puedo llegar a procrastinar, por ejemplo, poner excusas, ¿no? Hay una técnica que usamos mucho en PNL y que usamos mucho en biocodificación, que es un modelo de precisión. Y uno de las partes de los modelos es firmar con mi compromiso aquella meta que voy a lograr. Entonces no voy a tener excusas para lograr esa meta, ¿sí? Obviamente por eso es importante poner una fecha, el qué, para qué lo voy a hacer, ese objetivo, el cómo, el dónde, el cuándo, ¿no? Y bajo qué circunstancias me va a dar el compromiso con esa meta. Entonces vamos a ver ahora fases del autoconocimiento, ¿sí? La primera fase, y una de las más importantes, es la autopercepción. Dice, hablaba antes del nivel de conciencia para lograr el conocimiento y desde el primer escalón del proceso debe estar presente saber quién soy. ¿Quién soy? Esta parte es importantísima. ¿Cuál es mi papel y cómo me relaciono con los demás? ¿Sí? Esto lo pueden escribir. Escriban quiénes son, ¿no? ¿Cuál es mi papel y cómo me relaciono con los demás? Eso va a ser importantísimo. Entender cómo me relaciono con el otro también es entenderme a mí misma. ¿Cómo me relaciono yo con otra persona? A mí me identifiqué mucho cuando tuve que hacer un ejercicio con el dinero, que el dinero yo lo tenía que personificar, y cómo trataba el dinero, ¿no? ¿Cómo lo trataba el dinero? Lo personificaba al lado mío y ahí me di cuenta de cómo estaba haciendo yo conmigo misma, ¿no? Personificando al otro, como yo estoy tratando al otro, me estoy tratando a mí. ¿Cómo estoy tratando al otro? ¿Cómo lo trato? ¿Lo trato con amor? ¿Lo trato con cariño? ¿Lo trato desde la crítica? ¿Lo trato desde el juzgar? ¿Cómo estoy tratando al otro? Entonces, ¿cómo? Ahí voy a identificar cómo me estoy tratando a mí. ¿Sí? Entonces escriban, ¿cómo trato al otro? Pongan al hijo, pongan a la pareja, pongan al padre, pongan a la madre, ¿cómo los trato? ¿No? ¿Estoy siendo comunicativa con ellos? ¿Estoy siendo respetuosa o respetuoso? Ese trato que ustedes le están dando al otro, se lo están dando a ustedes mismos. Por eso esta autopercepción de cómo estoy tratando al otro va a hacer que yo modifique cómo me voy a tratar a mí y ahí voy a poder modificar ese vínculo con la otra persona. ¿Sí? Escriban, escriban en una nota, no en un papel. ¿Cómo trato al otro? ¿Cómo trato al dinero, que también es un vínculo? ¿Por qué el dinero no llega a mí? ¿Cómo lo estoy tratando? ¿Sí? Cuando ustedes se traten con esa amorosidad, con esa fluidez, con esa aceptación, el dinero va a llegar a ustedes y sus vínculos van a mejorar. Entonces, en eso pongan, ¿no? ¿Cómo trato a mi padre? ¿Cómo trato a mi madre? ¿Cómo trato a la pareja? ¿Cómo lo trato al otro? Eso que yo estoy emitiendo, también lo estoy receptando en mí. Sí, también estoy recibiendo, porque lo que estoy dando lo estoy recibiendo también. No es un boomerang energético, eso. Entonces, párense un segundo a analizar esto, ¿sí? Y van a ver que van a identificar un montón de cosas que ustedes están haciendo con ustedes mismos y no se habían dado cuenta. Otro paso importante, ¿no? Es cuál es mi papel. ¿Cuál es mi papel? Es muy importante, ¿no? ¿Cómo estoy siendo yo como hija? ¿Cómo estoy siendo yo como esposa o pareja? ¿Cómo estoy siendo yo como madre? ¿Cómo estoy siendo yo como profesional? ¿No? Porque todos esos papeles los tengo en mi vida, ¿sí? Todos, o en la gran mayoría. Entonces, bueno, desde conmigo misma también, ¿cómo estoy siendo? ¿Sí? ¿Me estoy alimentando bien? ¿Me estoy hablando lindo? ¿Estoy durmiendo bien? ¿Me estoy escuchando a mí misma? ¿Sí? Por eso es muy importante entender que los roles y los arquetipos, en numerología hablamos mucho de arquetipos, ¿sí? El arquetipo del padre, de la madre, del yo, de el arquetipo de la pareja, de la hija, del hijo, ¿no? En el orden, en la parte profesional, en la espiritualidad, en la responsabilidad de la familia, ¿no? Todos los vínculos y los arquetipos son importantes que eso tengan un orden
por eso nosotros no podemos alterar esos órdenes. Son órdenes que vienen a ser órdenes del amor, ¿sí? Por eso es tan importante el orden en ese conocer a cada uno cuál es el espacio que está ocupando. Por eso, cuando nuestros padres son grandes, nosotros no podemos alterar ese orden. El padre siempre va a ser el arquetipo del padre o de la madre y nosotros vamos a ser el del hijo. Y después nosotros nos ponemos el rol de madre y somos madres o padres de nuestros hijos. Y así se van pasando los arquetipos. Pero es importante ese respeto y el honrar ese lugar que nos corresponde, sin alterar. Después está cómo me relaciono con los demás, como les decía, es la relación conmigo misma neta, ¿sí? Como yo trato al otro, me estoy tratando a mí misma. Por eso es tan importante identificarlo. Autoobservación consiste en mantener la autopercepción incorporando nuevas variables, como por ejemplo los diferentes roles que se desempeñan o qué quiero conseguir, ¿sí? Porque por ahí profesionalmente quiero otro rol, ¿no? O ya estaba en un rol y quiero un rol nuevo dentro de esa empresa, entonces tengo que verificar qué es lo que me está faltando para lograr ese objetivo, qué es lo que me está trabando para no llegar a ese punto objetivo. ¿Sí? Entonces, la identificación en eso es muy importante para generar cambios en nuestras vidas. Y hay roles que por ahí ya no queremos cumplir más, porque por ahí ya no queremos ser ese empleado, sino queremos ser dueños de empleado, dueños de empresa, o ser nuestros propios jefes o gerentes de nuestras pymes, ¿sí? Entonces ya vamos a cumplir otro rol ahí, ¿sí? Y poder identificar si nosotros somos líderes, por ejemplo, nos va a ayudar a tomar esa decisión de tener mi propio emprendimiento, ¿sí? Por eso es tan importante la autoobservación y el autoconocimiento. Hacer una carta numerológica nos sirve muchísimo como recurso humano, cuál es el puesto que me puede corresponder y me puedo sentir cómoda en eso, por ejemplo, o cómodo. Entonces, la memoria autobiográfica. En muchas ocasiones el presente se explica por el pasado y es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que si yo toda la vida me sentí desvalorizada en el pasado, en el presente, si yo no soluciono esa valoración, los demás no me van a valorar y yo no me voy a valorar a mí misma. ¿Sí? Por eso es tan importante ver en la autobiografía cómo me trataron, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Si sufrí bullying en la infancia, por ejemplo, si pasé por críticas comparativas, ¿sí? La autovaloración viene totalmente de la mano del autoconocimiento, ¿sí? Porque detrás de un gran proceso de desvalorización nos cuesta encontrarnos y valorarnos y vernos. Yo di clases de autovaloración que las tienen también en YouTube donde pueden trabajar sobre su autovaloración. El autoestima. Al evaluarnos obtenemos estímulos positivos y negativos. El objetivo es querernos desde un punto de vista holístico. La autoaceptación, ¿cómo podía ser de otra manera? Llega la autoaceptación que se vincula con una buena y sólida autoestima. Es muy importante poder elevar nuestra autoestima, ¿no? Y el autoestima es una construcción que también se va haciendo. Si yo todos los días que me miro al espejo me critico, no voy a trabajar en aumentar mi autoestima. Al contrario, me voy a estar desvalorizando, no me voy a estar aceptando y no me voy a estar amando. Entonces, a la hora de la crítica, vamos a decir, te suelto, te libero y empezamos a mirarnos con los ojos del amor en la aceptación. Y si no nos gustaba nuestro pelo, empecé a decir, ay, qué hermoso tenés el pelo todos los días, ¿no? Como cuando se lo decimos al animalito, a nuestra mascota, que le decimos, ay, qué hermoso mi bebé, como le digo yo al mío, qué hermoso mi bebé, y él cada vez se pone más lindo. Entonces, por eso es importante cómo nos estamos hablando. Dejar de hacerlo desde la crítica y empezar a hacerlo desde la aceptación y el amor, ¿sí? Entonces, el cuerpo le va a hacer caso a lo que nosotros le estamos transmitiendo, la mente le va a hacer caso a lo que nosotros estamos diciendo. Si nos estamos criticando, estamos diciéndonos cosas negativas, vamos a seguir en esa situación y el cerebro le va a hacer caso a lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces hay que reversionar. Por eso es importante hacer una lista de las
las cosas que no me gustan y que me estoy criticando. ¿Para qué? Para poder identificarlas y hablarles de una manera positiva, de una manera amorosa, ¿sí? Entonces, dice, ¿has leído El Quijote de Miguel Cervantes, donde dice que recuerdes esta frase: yo sé quién soy y sé qué puedo ser? Yo sé quién soy y sé que puedo ser. No olvides nunca que la clave del crecimiento personal está en ti misma o en ti mismo. Empieza a conocerte mejor. No tengas miedo nunca de conocerte cada día un poco mejor. Es normal que descubras aspectos que no te gustan o contradicciones. Para quererte deberás descubrir incluso el lado más escondido de tu ser. ¿Te atreves? La principal utilidad del autoconocimiento es que nos permite una mayor integración psicocorporal, que se traduce en eficacia vital, de manera que mejorará no solo nuestra aceptación, sino el desempeño de tareas en el ámbito personal, en el profesional, entornos y en nuestra paz interior. Cuanto más nos conocemos, no sé si a ustedes les pasa, pero yo llevo muchos años de matrimonio, por ejemplo, llevo 25 años de matrimonio. Y yo aprendí, ¿no? Con los años a conocer a mi marido y él a conocerme a mí. Pero en ese autoconocimiento de conocernos a ambos, en lo que nos gustaba, en lo que nos gustaba compartir de manera individual, porque en la pareja también tiene que ver este autoconocimiento. ¿Qué es lo que le gusta a él de manera individual, en su deporte, en relacionarse con amigos? ¿Qué es lo que me gusta a mí en mi manera individual? ¿Y en qué somos asertivos cuando estamos juntos? Entonces, así como aprendemos a conocer al otro, al que tenemos al lado, ya sea el jefe, ya sea el hijo, ya sea la pareja, ya sean las personas con las que nos relacionamos y nos vinculamos, cuando conocemos al otro es una manera también, de la misma manera que vamos conociendo al otro, tenemos que conocernos a nosotros mismos, porque con los años también vamos cambiando de metas, vamos cambiando de objetivos, por eso esa parte del ser, a medida que nosotros vamos avanzando, pueden ser modificables, ¿sí? Podemos ir modificando eso. Entonces, pero es muy importante entender que el autoconocimiento es un proceso que nos va a llevar un tiempo, ¿no? Nos va a llevar un tiempo conocernos. Entonces, por eso es importante esta identificación, ¿no? A medida que nos vamos conociendo qué nos gusta, qué no nos gusta, qué queremos compartir, qué es lo que no queremos compartir más, con qué personas me quiero relacionar, ¿sí? Porque yo voy cambiando capaz esas frecuencias y las personas también, mi entorno también va cambiando y me voy relacionando con distintas personas, ¿sí? Que también van cumpliendo un ciclo. Entonces, el autoconocimiento y el proceso que seguimos para alcanzarlo están íntimamente ligados, ¿no? Con autoconocernos, con el autorrespeto, con el respeto hacia los demás, el respetarnos a nosotros mismos y también se vincula al autocontrol, una capacidad muy valorada en el trabajo y en las relaciones interpersonales. Otro escritor de renombre, Mm. y también conocido por todos es Shakespeare, William Shakespeare, ¿no? Señalado por la sabiduría inherente al proceso del autoconocimiento, pues quien lo consigue, ¿no? El autoconocimiento enfrenta mejor las diferentes situaciones con las que convivimos a diario. No quiero dejar de destacar la fortaleza mental y emocional que emana del proceso. Así pues, es un factor de protección para nuestra salud. ¿Cuáles son entonces los elementos que conforman el autoconocimiento? Vamos a ver que el autoconocimiento consta por cuatro elementos importantes. En conjunto van a ir fortaleciendo nuestra autoestima desde que somos pequeños. Primero, el autoconcepto, que es lo que creemos de nosotros mismos. El sistema de creencias es muy importante porque basado al sistema de creencias, por ejemplo, si nos quisieron creer que éramos unos fracasados, ante todas las situaciones en la vida vamos a fracasar porque nos hicieron creer que éramos unos fracasados. Por eso es importante entender
¿Qué creemos de nosotros mismos? ¿Qué nos dijeron cuando éramos chicos? Porque obviamente si el fracaso es el que está llevando la delantera en mi mente, ante cualquier situación voy a fracasar y no voy a volver a hacer el intento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente en el programa está el fracaso. Entonces, lo que hay que buscar es qué creemos, si realmente creemos que lo podemos lograr, si, qué es lo que necesitamos para potenciarnos en eso, ¿no? Por eso es importante empezar a crear desde nosotros mismos aquello que nos va a llevar a lograr exitosamente esa meta o ese punto objetivo que nos pusimos, ¿no? Entonces, bueno, sí, teniendo en cuenta que podemos llegar a fracasar, pero que desde ese fracaso vamos a redoblar esa apuesta, ¿sí? La autoimagen de nosotros mismos, cómo nos percibimos, la autoaceptación, reconocer lo que somos, y el autorrespeto, atender y satisfacer nuestras propias necesidades y valores. Así que vayan anotando, ¿sí? Autoconcepto, lo que creemos de nosotros mismos y lo anotamos. Autoimagen, cómo nos percibimos a nosotros mismos, autoaceptación, reconocer lo que somos, autorrespeto, atender y satisfacer nuestras propias necesidades y valores. Esa parte es importantísima. ¿Cuáles son nuestras necesidades y satisfacciones? ¿No? Muchas personas no saben qué les gusta, si les gusta tocar un instrumento, si les gusta arte creativo, si les gusta tomar un curso, si quieren estudiar, qué es lo que nos da satisfacción a la hora de hacer las cosas. Es importante que partes de nuestro día tenga esa parte en respetarnos, el atender y satisfacer nuestras propias necesidades y valores. ¿No? A modo de hábito, ¿no? Como por ejemplo ir a hacer ejercicios, a mí me encanta, es algo que yo genero mucha disciplina en eso y todos los días voy a hacer ejercicio o mínimo 3 veces por semana. Pero no dejo de hacer lo que me gusta. Es importante hacer lo que realmente nos gusta. Sí, eso es muy, muy importante. Entonces, autoconcepto, autoimagen, autoaceptación y autorrespeto. ¿Sí? Entonces, empezar en estas partes es importantísimo. Después, otra de las cosas muy importantes, ¿no? Que esto es muy de lo espiritual, que tiene que ver que somos un alma que eligió un cuerpo, ¿no? Cuando nosotros venimos a la tierra, elegimos este cuerpo. Cuando decidimos venir a este plano físico, nuestra alma eligió el cuerpo. El color de pelo, el color de ojos, ¿no? Debemos tener en cuenta que nuestro cuerpo es un templo por el cual debemos valorarnos, cuidarnos, mimarnos, amarnos, aceptarnos, ¿no? Porque elegimos este cuerpo todo para toda la vida, con lo cual va a ser parte de nuestra responsabilidad y compromiso los cuidados que le vamos a dar al cuerpo. Si realmente nos amamos y nos queremos, les vamos a dar al cuerpo cosas saludables, ¿no? Le vamos a dar alimentos sanos, le vamos a dar ejercicios, le vamos a dar situaciones de felicidad, ¿no? Situaciones amorosas, nos vamos a dar un trabajo que realmente nos apasione, ¿no? Entonces, por eso es importante reconocernos en todas los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y en todas las cosas que queremos lograr hacer. Querernos, pero cuando no escuchamos a nuestro cuerpo y no ponemos y ponemos el foco afuera, no podemos gestionar nuestras emociones. Nos sentimos trabados, bloqueados y muchas veces hasta enfermos, ¿no? Porque justamente no estamos pudiendo gestionar con esas emociones. Entonces, reconocer quién soy es muy, muy importante. Entonces, en esta pregunta, ¿no? Quiero que me pongan acá en el chat y acá en el chat del grupo de Zoom, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿No? Quiero que lo anoten. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me identifico a mí misma, ¿no? Porque esa es una de las partes más importantes, poder identificarnos quiénes somos. Quiero que me lo pongan acá después las personas que van a ver este grabado. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo?
¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? La palabra yo viene del primero, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes se dejaron en tercer lugar? ¿Cuántas veces primero fueron madres, después fueron profesionales y fueron hermanas, fueron hijas y después fueron ustedes en el yo? A ver qué dicen acá en el chat. Loli dice, yo soy Loli, soy peluquera. Bien. Soy amor. Muy bien. Perfecto. Entonces, recordemos, ¿sí? A ver, Pati, ¿te animás a anotar quién sos? Es muy importante saber quiénes somos. ¿Sí? Está bueno identificarnos si nos identifican con un sobrenombre, por ejemplo, en el caso de Loli, ¿no? Ella se identifica como Loli. Pero es importante entender que somos eso, por ejemplo, a mí me dicen Jime, yo también soy Jime, pero es importante entender que somos nuestro nombre completo. Yo soy Noelia Jimena Mazunik, ¿sí? Es importante identificar nuestros nombres completos porque son los que nuestra alma eligió, ¿sí? Entonces, Pati dice, Patricia, una mujer trabajadora, amable, respetuosa de los demás. Muy bien, Pati. Entonces, la realidad es poner nuestro nombre, nuestro primer nombre es importante. Pero identificarlos todos es importantísimo, porque recordemos que el primer nombre es la infancia, el segundo es la adolescencia y los apellidos es el resto de la vida. Con lo cual es importantísimo identificar todos los nombres, ¿sí? Bien. Y después sí, ¿cómo somos? ¿No? Somos, por ejemplo, Patti es trabajadora, ahí está diciendo ella cómo es. Soy trabajadora, amable, respetuosa de los demás. O Loli dice, soy amor, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar quiénes somos con nuestro nombre completo, ¿sí? Eso es fundamental. Bien, y ahí vamos justamente al poder de los nombres. Dice, el nombre es un mantra, una evocación hacia el cosmos. Una evocación única, personal. Única y personal. Nadie se va a llamar como nosotros. Y si tiene un nombre como nosotros o apellidos, lo que nos va a identificar en ser diferentes es la fecha de nacimiento. Jamás va a ser una persona, porque por ahí, no sé, hay un Gabriel Martínez, hay varios Gabriel Martínez, porque el apellido por ahí Martínez o González son como más comunes que otros apellidos. Pero lo que va a identificar esa diferencia va a ser la fecha de nacimiento. Con lo cual las dos cosas son muy importantes, nuestros nombres completos y nuestra fecha de nacimiento. ¿Sí? Así que los invito a hacer ese ejercicio que yo les decía, escribir 18 veces sus nombres completos con su fecha de nacimiento para abrazar a su alma desde sus nombres y desde su fecha de nacimiento. Su nombre es la alianza con el universo, es la ligazón que nos impone el destino de seres en evolución. Nuestra alma, antes de venir a este plano, ya elige de antemano qué nombres necesita para el aprendizaje de su alma ligados a la energía planetaria, de ahí las características positivas, negativas y destructivas de nuestros nombres y apellidos. No solo elige nuestros nombres, sino que elige también a la familia a la que quiere llegar, a los padres que serán sus maestros y a la herencia que va a recibir a través de su apellido o sus apellidos. Veamos la importancia de tener dos nombres. El primer nombre es representativo de la infancia, el segundo nombre o segundo apellido es representativo de la adolescencia y el o los apellidos el resto de la vida. No es casual que lo heredemos de nuestro apellido, sea a nivel energético algo específico a elaborar debido a que las cargas familiares de nuestro árbol genealógico pueden impactar, ¿no? En en nuestra vida, porque todas esas herencias que traemos del árbol genealógico se convierten en conflictos o muchas veces en enfermedades para ser sanados, ¿sí? Recordemos esta parte, que
los ancestros que no pudieron resolver, se va a pasar de generación en generación hasta que nuestras generaciones se resuelvan y las generaciones venideras ya no tengan que resolver esos conflictos. Por eso es importante constelar, por eso es importante resolver desde las cartas de liberación todo aquello que para nosotros es una carga en la actualidad y que debemos sanarlo, liberarlo y trascenderlo para que ya no pase a las generaciones venideras. Entonces, nuestros nombres esencialmente es una sincronicidad orquestada a través del cosmos donde nos permite reconocer parte de nuestra historia, nuestras relaciones con la familia, nuestros padres, amigos, hermanos, parejas, trabajo, nuestro niño interior, el trabajo, la personalidad, el reconocimiento, la relación con el dinero, la espiritualidad y mi parte humanitaria. Si carecemos de algún nombre, es muy probable que esa persona venga con algún aprendizaje, ya sea o en la infancia o en la adolescencia, si no tienen segundo nombre. Si tienen un nombre y dos apellidos, el primer apellido reemplaza como si fuera un segundo nombre, ¿sí? Así que, y el otro apellido sería el resto de la vida. Por eso es tan importante entender que nosotros traemos un nombre completo con un fin. ¿Sí? Que desde el nombre sacamos un montón de características, muchísimas. Por eso yo siempre recomiendo que se hagan una carta numerológica, que tomen la formación de numerología. Va a ser una parte de autoconocimiento muy, muy importante. No solamente en nuestro nombre, sino que también vamos a ver cuál es la misión y el destino que trajo nuestra alma, cuál es el propósito del alma, cuáles son nuestros karmas, en qué estamos bloqueados o trabados en nuestra vida, qué resolvimos y qué no resolvimos en vidas pasadas, ¿sí? Por eso es tan importante la numerología como autoconocimiento. Es importante saber que cuando tenemos dos nombres y nos llaman por el segundo, también se debe trabajar el reconocimiento a ese nombre, elaborarlo, trabajarlo, soltarlo, sanarlo. El aprendizaje de ese nombre, ya sea el primero que representa la infancia, ha sido excluido provisoriamente de manera aparentemente borrado. Y esa energía indica que esa infancia o adolescencia debe ser trabajada o sanada, ¿sí? Por ejemplo, las personas que tuvieron una infancia difícil mayormente les dicen desde el segundo nombre. Por eso es tan importante indagar qué pasó en la infancia, sanarlo, liberarlo, curarlo, ya sea puede ser un rechazo de la niña interna, ya puede ser un abandono del niño, puede ser una desvalorización, distintos tipos de traumas que puede haber pasado a la niña interna, ¿sí? Por eso sanamos a la niña interna la vez pasada, ¿sí? Con los ejercicios. Entonces ahora, una vez que ya trabajamos el vínculo al padre, trabajamos el vínculo con la madre, trabajamos el niño interno, estamos trabajando en nuestro yo, ¿sí? Que es muy importante. Entonces, vamos a ir definiendo ya esta primer clase. La clase que viene vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? De reconocimiento y les voy a dejar un listado de preguntas para que puedan ir analizando para la clase que viene, sí que no va a ser el lunes que viene, sino el otro, ¿sí? Para que tengan también tiempo para hacer estos ejercicios, ¿sí? Entonces dice, todo es posible. El autorreconocimiento. La primera misión es la propuesta de ser el mejor. Sacar lo mejor de nosotros mismos, creer en nuestras habilidades para hacer todo lo que quiero o quisiera. Mirarme a mí misma o a mí mismo como alguien especial, con potencial y talentos extraordinarios. La pregunta es, ¿cuántas veces nos vimos como alguien especial? ¿No? ¿Cuántas veces nos vimos como alguien especial? Esto es importantísimo. Las únicas limitaciones reales proceden de nuestro interior y no del exterior. El modo de pensar moldea todos los aspectos de la vida. La actitud mental, las creencias y los sentimientos que elegimos moldean nuestra vida. Por eso es tan importante cambiar el sistema de creencias, cambiar la actitud mental, cambiar la actitud que tenemos hacia nosotros mismos. ¿Sí? Hagan este ejercicio, anoten cómo tratan al otro, es lo que tienen que trabajar en ustedes mismos.
¿sí? La clase que viene vamos a ver la clave de el resultado de las relaciones igual al vínculo. Vamos a hacer varias preguntitas más para mejorar el vínculo con nosotros mismos desde el coaching ontológico, ¿sí? Bueno, vamos a escribir cuáles son las potencialidades y obstáculos. Primero, primer potencial, creer en ser, hacer y tener lo que queremos. ¿Qué quieren ustedes? ¿Cuáles son sus metas, sus objetivos? El potencial fundamental, ya que sabiendo quiénes somos personalmente y laboralmente, podemos encontrar el camino real que queremos transitar. Empezar a trazar lo que realmente queremos, sabiendo que somos seres únicos que nos diferenciamos del otro. Uno, obstáculo. ¿Qué te frena en el mundo? Y es el modo en cómo nos vemos a nosotros mismos. Lo que nos está frenando es el obstáculo. ¿Sí? Como les decía, si yo estoy teniendo una relación con alguien que no me está gustando esa relación, tengo que empezar a cambiar yo para que esa relación cambie. Obstáculo 2, miedos, dudas, creencias limitantes. Las vamos a anotar. 2, potencial. Nunca es tarde para el cambio y crear un alto nivel de confianza en nosotros mismos. Y 3, el potencial es creer en nosotros completamente con convicción en ser capaces de hacer y conseguir todo, todo, todo lo que queremos. ¿Sí? Así que vamos a hacer estas preguntitas. El primer paso para los que están viendo grabado, pausen y contesten todas las preguntitas, ¿sí? Las chicas que están en Zoom, saquen, si quieren, una captura de pantalla para poder sacar todas estas preguntas que sirven muchísimo para autoconocernos. Paso uno. ¿Qué te gusta hacer para divertirte? Bailar, no, a mí me encanta bailar, ir al gimnasio, bueno, ir a las clases de biodanza que ahora no estoy yendo, pero me encantan y me súper divierten. Me divierte pasar tiempo con mis amigos, me divierte, por ejemplo, me divierte mucho jugar a juegos, me encanta jugar a juegos. Bueno, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Hay algo que te da vergüenza? ¿En qué momento o situación te sientes más seguro? Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Si hay algo que estás queriendo hacer y si el miedo no existiría, ¿qué pasaría? ¿Qué crees que tienes de diferente? ¿Qué es lo que te dijeron los adultos, padres, abuelos, profesores, que nunca se te olvidó? Como por ejemplo esto, sos un fracasado, no sabes hacer nada, mira qué mal hiciste esto, ¿no? ¿De qué es lo que más orgulloso estás? ¿De vos misma o de vos mismo? ¿Qué puedes decir de bueno sobre ti? ¿Cuál es tu recuerdo más feliz? ¿Qué me gusta hacer? ¿Para qué soy suficientemente buena? ¿Veo todas las posibilidades? ¿Cuál es mi color favorito, animal, comida y regalos que me gustaría que me hagan? ¿Qué me gusta de mí? De mi cuerpo, de mis características, de mis rasgos. ¿Qué no me gusta de mí en mi cuerpo y en mis características? ¿Sí? Vamos a dejar hasta ahí, ¿sí? Y después vamos a hacer para la clase que viene otros ejercicios, ¿sí? El que quiere me lo puede pasar, ¿sí? De manera privada, lo vamos a evaluar y hacemos todos los procesos, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado esta masterclass de inicio para el autoconocimiento. Si les gustó, pongan un me gusta, un comentario, que eso me sirve muchísimo. Las personas que están en YouTube, bueno, ya saben también un me gusta, un comentario, ¿sí? Y recuerden que pueden hacer constelaciones, sesiones, tomar la formación de numerología, que ahora está en promoción, ¿sí? Para que puedan tener más herramientas para el autoconocimiento. Así que me despido de las personas en Instagram, me voy a quedar con las personas que están en Zoom, así que chau chau, dejen su comentario, un me gusta. Me despido de las personas en YouTube, les agradezco por estar y me voy a quedar con las personas en Zoom por si quieren hacer algún comentario. A ver, en que voy a dejar de compartir.